la presentación yo quería agradecer a la querida Patricia, porque bueno, es el segundo poemario que nos llega de ella. Primero fue Oxígeno Tibio y ahora es Apnea del Agua, así que bueno, más que agradecido, gracias por, realmente es un gusto recibirte, un gusto enorme, porque bueno, las obras nos han llegado a la editorial también gracias a la querida Ana Guillot, que es tallerista, como siempre. Así que bueno, gracias Anita por todo el trabajo. Gracias David por el texto de contratapa y colaborar con palabras tan necesarias y tan ciertas acerca de la... Me encanta hablar más de vos. Así que palabras tan ciertas y necesarias acerca de la obra que figura en la contratapa del libro. Así que si me permite, yo voy a leer un poquito el currículum. Patricia González nació en Buenos Aires en 1960, es médica, pediatra y eviatra. Desde el año 2006 participa del taller Tangerina de la escritora Ana Guillot. Oxígeno Tibio fue su primer poemario, como decía recién, y ha participado de la 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el 2025. Integró la antología literaria Escrito de Mujeres de la Secretaría de Estado de la Mujer, Gobierno de Tucumán, octubre del 2020. Se presentó a los concursos de poesía erótica en México 2021 y poesía de la Diversidad 2021 y al Certamen Internacional Artístico de Poesía 2021. Por Amor al Arte 6, ediciones Novedades, provincia de Córdoba, año 2020. Así que bueno, ahora los dejo con los presentadores. Vamos a celebrar el nacimiento de Apnea del Agua, que quiero decir que ha participado también de las 50 ferias, internacionales, siempre me llevo matemáticas, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ¿sí? Así que bueno, hemos participado con la autora, la firma de ejemplares, así que bueno, muchísimas gracias por estar. Así que bueno. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a Ramiro el hecho de que me haya invitado a escribir unas breves palabras para un poemario que ha sido muy grato conocerlo, estudiarlo como traté de hacerlo también, y con la presentación de Ana, para mí ya estaba prácticamente cumplido mi compromiso de afrontar. Así que voy a leer la contratapa. Apnea. Interrupción temporal. Sumersión en el abismo del sueño. Asfixia que vaga en la disminución del flujo respiratorio. Buceo en la profundidad de una lágrima. Desafío, voluntad y cuerpo extendido en la penumbra de los días. Introspección indescifrable, voluptuosa expresión de contrarios, angustia, sublimación, mensajes que se cruzan en el viento. Miedo, placer, inocencia, fragilidad, nubes calientes que queman en el bombardeo de la ira, gélida espera ante el desvelo por lo inexplicable, y otra vez metáforas encadenadas, fragmentos enraizados en el hacer y deshacer, decisiones que conmueven el instante, silencios que imploran la abstracción y el dominio salvaje de las vidas errantes, fantasía que fluye, despliegue incesante de máscaras, luces y sombras que estallan irremediablemente. Apnea del Agua de Patricia González, texto que pervive como una invocación ante la impotencia del acontecer y afirma un lenguaje
que se reinventa en medio de la ceguera del espacio. Versos que se quiebran como los recuerdos vanos, las imágenes deriladas, la condensación de las noches y el insomnio de incesantes cavilaciones. Tiempo poético que subyace entre la espesura de lo imposible y, sin embargo, sus huellas transitan sin pausas por el sinuoso camino de la esperanza, que este singular poemario destaca con su propia voz, pues la apnea del agua respira en la tierra. Muchas gracias, Patricia. Bueno, buenas tardes también a todos y todas. Yo, cuando leí la contratapa de David, dije, ¿qué voy a decir después de esto? Muy difícil, de verdad, me pareció brillante, brillante. Es un placer igual, David, de nuevo estar presentando juntos. Hace pocos días presentamos el libro de Moni, que hoy no puede estar por temas de salud. La belleza más nítida, hermosísimo libro en sí mismo, en su contenido, hermosísimo el trabajo de los monitos queridos. Y bueno, lamentablemente ella es bastante mayor y su salud va y viene, y hoy pues, la salud no vino. Así que lamentamos y ojalá pueda hacerse, pero yo compartí la presentación con David y me pasó lo mismo que ahora, que uno que dice después. Entonces yo hice como un resumencito, como saben que me hago un machete, pero dije voy a empezar primero, me di cuenta ahora, tantos años juntas, así que si querés contestar también, que el primer libro es Oxígeno Tibio y esto es apnea. Yo como van pasando libros y gente por el taller, y sí, me los tomo recontra en serio, pero por ahí no hago el clic hasta ahora. ¿Por qué tanto el aire? Después yo hablo, pero ¿lo pensaste alguna vez? No, la verdad que no lo pensé hasta que apareció esto y todo el mundo me decía, pero bueno, pasaste del oxígeno a la apnea. Sí, el primero es más que nada algo más introspectivo, tiene que ver conmigo. Es como que me daba oxígeno a mí hablar de mí misma, de mis realidades. Supongo que viene por ese lado, y como uno de los poemas hablaba en sí del oxígeno tibio, bueno, era como el verso que podría ser el título del libro, porque en realidad me identificaba mucho. Pero no lo pensé cuando lo pensamos con Anita en su momento. La apnea del agua, yo no puedo decir nada ahora por lo que dijo David, estoy súper agradecida. Creo que mejor interpretación de lo que yo quise volcar en los libros, imposible, desde ya agradecida por, no conociéndome, haber hecho la contratapa del libro. Pero bueno, la apnea del agua, apnea porque surgió eso más conscientemente, porque es un libro donde se trata de la vida misma. O sea, constantemente estamos en situaciones de violencia, de inseguridades, de injusticias, esto es más general, no tanto enfocado en mí. Y eso crea como una falta de aire, ¿no? Pero a su vez estamos flotando y tenemos la posibilidad de subir a la superficie y volver a respirar. Siempre está esa oportunidad. Y bueno, la mitad del libro podría ser la mitad final, un poco eso de que se respira un poco mejor, como que siempre tenemos la posibilidad de poder salir, hay que buscar la forma de salir de ese ahogo, de esa falta de aire, por determinadas circunstancias de la vida que pueda uno estar pasando, o la general del mundo, que nos hace que realmente estemos en apnea muchas veces. Así que si esa Dijo todo ya, porque era lo que iba a decir yo, pero lo puedo resumir, es una excelente respuesta, sí es eso. Yo quería abrir con el primer poemita mini, que con eso abre el libro. Ella dice cara o seca, diferentes formas de disfrazar
una misma expresión, callar o decir. Y después miré, esto se lo voy a dedicar a Matías Locke, para que le gustan estas cosas. ¿Te acordás que lo habíamos hecho una vez con un libro de Luis Tedesco, esto de mirar los títulos de los capítulos y cómo en sí mismos a veces arman un poema, ¿no? Y ella dice, ingenuidad de los secretos, entre el verde y el cemento, bosques de pensamiento, sombra cítrica, la seda del gusano. Que era divino, lo tendríamos que haber puesto. Bueno, la idea es esa, ¿no? Yo creo que, como ella muy bien dijo, el libro tiene como 3 etapas, pero antes voy a decir algo que me llamó la atención al releerlo. Y es que ella habla de animarse a besar a la culebra, ¿no? Y entonces animarse tal vez a ser culebra, y entonces yo me voy de culebra a serpiente, que quedan cerca, son parecidas, y pienso en Cassandra, la pitonisa, y digo hasta dónde ella, la escritora, trae esa evidencia de lo que el mundo permea, de lo que le llega a ella, y me parece que es interesante pensar que siempre en esto de los símbolos, cuando aparece la serpiente, ya saben que eso es lo que más me gusta, de alguna manera uno dice vamos siempre de lo tónico, de lo terrenal, a lo uránico, ¿no? Siempre el viaje de casi todos los héroes es así. Y yo digo, bueno, pero ella va al agua, ¿no? Y el agua tiene que ver con la emoción, y es como que junta esas dos cosas, y en el agua encuentra como tal vez un alivio que ahora veremos, ¿no? En un momento, bueno, me interesan mucho también los cortes que hacen la poesía, a raíz de lo que hablaban antes hace un rato, sobre todo Eda, pensaba también en que cuando decían tiene que haber música, fue muy interesante todo lo que dijeron. Esto de que Patri siempre se anima a cortes determinados, a desplazar palabras, a correrlas, pero también a ponerlas así, y muchas veces lo hicimos en el primer libro, pero eso ya queda sentado casi como una teoría poética a punto, ya sabemos que eso ocurre, leer el poema si es más o menos breve en Capicúa, ¿no? No de abajo para arriba, sino no de arriba para abajo, sino al revés, y como también cuando la masa poética existe, aparece otro poema, se defiende, es otro ente y el mismo a la vez. Me interesan sus imágenes y me interesa también, o podemos decir a raíz de lo que vos dijiste, estas 3 maneras de autoformularse, ¿no? Hay como una primera etapa más oscura tal vez, que yo podría decir que se queda más bien, se queda no es una buena palabra, se centra en lo social. Ella nos va a hablar de burocracia, nos va a hablar de violencia, nos va a hablar de desapariciones, nos va a hablar de violaciones, toda ella parece violada, y esa mancha en la entrepierna dice mucho más que cualquier otra cosa. Después hay un proceso aparentemente, esto no se ve tan claro, no es que yo lo diga pedagógicamente, me parece que un poco lo que pasa es eso. Después hay como un centrarse en lo individual, en esto, en donde me paro, y entonces, como ella misma dijo, sí hay un proceso como de superación, yo diría resiliencia. Por momentos, y lo pensé cuando armé el apuntecito, dije, a veces es resignación y a veces es resiliencia. Ambas cosas están en el libro. Dice algunas cosas como, por ejemplo, va enumerando y dice, el resto somos nada. O dice, del trabajo al hogar, del hogar al trabajo. ¿Quién es el inteligente? Bueno, después eso de entre el verde y el cemento, que a mí me gusta tanto. O me parece que esto resume mucho de lo que quiero decir del libro. En la página 39 ella dice, quiere dormir, solo dormir. Y sin embargo, después, unos poemas más adelante, habla de andar. Y ahí creo que será ese quiebre que yo observo entre, bueno, miro lo social, miro lo que ocurre, miro este mundo, hablaban también antes en la magnífica charla
estoy anonadada a veces con lo que pasa, después voy como a ese plano tal vez interior, y después tal vez sí saco la cabeza, no hay tanta apnea, ¿no? Y respiro un poco fuera del agua. Me interesa también esto de, así nos ve tal vez, como una hormiga sorteando huellas de dragones, y donde aparecen los dragones, a mí me aparecen los cuentos maravillosos, obvio, y entonces es otra vez esto de, estamos con nuestra sombra, conviviendo todo el tiempo, la sombra del universo también nos cubre, y ahora le tendría que decir que pasara al frente, pero no lo voy a hacer. A vos justo. Así viajar, porque trae un colgante donde hay un árbol, ahora todos van a mirar a pobrecilla. Y a mí me interesaba cerrar con eso, en que Patrick termina también con el árbol como un arquetipo, ¿no? Como algo que abre una historia nueva. Yo pensaba qué importante es el árbol en Yggdrasil, qué importante el árbol en el Antiguo Testamento, importante el árbol también en la Kabbalah, ¿no? Como eso es, diría Chevalier en el diccionario de símbolos, el centro del universo, ¿no? Hay algo muy interesante que es que tanto el árbol como la montaña son el centro del universo, eso dicen los diccionarios de símbolos, de manera que más allá del agua, la apnea o la respiración, ese árbol, esa raíz, eso que queda ahí plantado literalmente, es tal vez lo que después nos permite respirar un poco y salir a flote. Que así sea, Patri, con tu libro, sabes cuánto te quiero y bueno, que lo disfrutes mucho, de verdad. Bueno, yo soy muy llorona, ¿no? Bueno, no, te tengo que agradecer las palabras, pero bueno, yo, a Ana, no puedo hablar mucho de Ana porque todo el mundo la conoce, como escritora, como persona, como profesional, como todo. Y gracias. Yo siempre les digo, voy a llorar yo porque también estoy llorando últimamente, que ellos no están acá por mí y estoy convencida de eso. Ellos están acá por ellos. Yo, como digo siempre, lo dije en la presentación de Moni, soy la partera, de última yo acompaño. Y bueno, si vas a tener que parir, sí, te voy a acompañar. Pero si ellos no tuvieran talento, si ellos no tuvieran esa voluntad, si ellos no buscaran la manera de evolucionar, si ellos no tuvieran esa chispa sagrada y divina, no estarían acá aunque yo estuviera. Eso te lo aseguro, es así. Y estoy segura de lo que digo, de verdad. No es falsa modestia, es así. Bueno, pero lo que pasa es que Ana, en nuestro grupo acá, también el libro tiene un pedacito de cada uno de ustedes, del equipo de Tangerina, porque bueno, esto fue siempre leído en el grupo, corregido, aclamado, no aclamado, esto no va, y después finalmente con Ana, bueno, vamos eligiendo, así que este libro está acá gracias al conjunto del equipo, y sobre todo con ella, que saca lo mejor de nosotros para que tenemos otro. Así que le dejo a los dos. Presentaciones. Voy a decir otra. Sí, ¿cuál es leer? Despacito. Bueno. Desgarrar el miedo, disfrazado de pagana leyenda, su desafinado soneto en polvo oculta, hacina su existencia, impide que la piel descame todo lo que sabe, tosen los poros, burbujas sucias, carbonilla humana, inescrupulosa, miseria de los que no se atreven, de los resignados cuerpos que escapan. No hay más que tapar, no hay más piel, sino almas desvanecidas, en un horizonte pobre, en soledad, nada. Y algunos, no sé si están en relación a cada capítulo, pero bueno, más o menos. Rojo carmín se deja ver naciendo en el otoño, reluce, con su amarillo naranja, se aferra a la última puesta del sol. Lo humano y joven se desvanece, un nuevo amanecer en la otra orilla, que desgarra lo irreparable del fuego, nos confronta,
anestesias frías, aliviando el alma, vacía se encierra, a contramano de su horizonte, años incipientes, ahora cenizas, empalidecen los recuerdos con la ausencia, hasta las vísceras del insensible, y una blanca cala entre el verde y el semen. Dentro o fuera de la jaula somos los mismos, libres, prisioneros de los límites, prisioneros libres de elección, llorar barrotes, o reír a tientas, puertas que se abren pidiendo, a gritos, desarticular los huesos al unísono, el aullido del gozo nos viste, hienas o jilgueros. Nada de eso importa, si las margaritas florecen por dentro. Agua dulce del río, chocolate como, pero no de este, que no saboreo. Veo vestida a su corriente, en marrón, hoy tan serena, nutriendo la tierra con sus brazos delante de mí, dando zancadas y vidas. Quiero imitar su constancia, donde aliviar la bravura, donde abandonar el freno de las debilidades. Estoy tirando un caudal, monte de tibieza, ronroneo acuático de su desliz que me habla. Todos llegan a buen puerto, si lo quieren. Muestra que el andar es posible, enfrentando nimiedades como gigantes agresores. Y llegar al remanso de la naturaleza. Nadar en ese chocolate quiero, no devorarlo y llorar hasta la amargura. No sé si tengo tiempo de leer. ¿Sí? Tierra, agua, no importa dónde, el oxígeno a los poros ardidos abrace, la transitoria belleza, mirada enrojecida de ojos que, como peces, en la laguna del llanto nadan. Agua, tierra, no importa el espacio donde, desparramada la vida, duele hasta el quiebre de dolor, caricias que en secreto suavizan, cicatrices de un cuerpo, mitad piel, mitad escamas, con heridas entreabiertas. La apnea del agua respira en la tierra. Ya cerrando, hacia allá, más allá de mí, la tristeza, un vacío, detrás de la neblina, sueños en gotas de vapor, se enredan en la barba de ceniza, realidad que siento y pasa sin darme. Hacia adentro, más adentro de mí, sonrisas a la fantasía, mariposas de alas blancas, a ritmo suave de notas, en clave de sol, sonidos graves, agudos, un aviso antes de caer por tierra la seda del gusano. Hacia acá, más acá de mí, la esperanza, algodón verde mullido, sostiene la condensación de noches sin sueño buscando la manera de crear mi propia música. Y la última sería, somos en el hoy, esclavos del pasado. Si el pasado, entonces, estamos vivos y el presente. La memoria esclava del presente y atrae del abismo inconsciente el ayer. Se necesita un ser y estar para el recuerdo, estar hoy y tener memoria. Sin ella no podríamos contar una vida. Entonces, sin un pasado, no estamos hoy. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, querida Patri.
el mejor de los caminos por la Avenida del Agua. Gracias. No, por favor.